Andrés, pues en los siguientes minutos vamos a hablar sobre la parte de insuficiencia cardíaca y su relación con la diabetes mellitus. Es un tema que poco a poco se le ha dado mayor importancia. Estos son los conflictos de intereses que no interfieren con los mensajes que les voy a transmitir. Bueno, y cada vez se le está dando mayor importancia a la asociación de insuficiencia cardíaca con diabetes mellitus y cada vez el papel de los cardiólogos es más importante, no solamente los que manejamos insuficiencia cardíaca, sino también los cardiólogos que manejan todo tipo de paciente con enfermedad cardiovascular y que tienen diabetes mellitus tipo 2. Y es tanto la importancia que cada vez las sociedades científicas están sacando protocolos, están sacando consensos, guías del manejo, como por ejemplo esta guía que es de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual pues da algunas directrices del manejo de la insuficiencia cardíaca con diabetes mellitus. Algo con respecto a la epidemiología, entonces recordemos que las personas con diabetes mellitus tienen un riesgo mayor de presentar insuficiencia cardíaca. En el estudio de corte de Framingham ya lo veíamos, las personas con diabetes mellitus tienen un riesgo de 2 a 5 veces mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca. Ese riesgo es mayor en la mujer, alrededor de 5 el riesgo relativo, y en hombre alrededor de 2 el riesgo relativo. También la diabetes va a conferir un riesgo mayor de muerte cardiovascular, de muerte por cualquier causa y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aumenta más o menos un 60-80% ese riesgo en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea que aparte de que aumenta la incidencia de insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de fallecer. Entonces, recordemos que la diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para la insuficiencia cardíaca. Hay otros factores de riesgo también para la insuficiencia cardíaca, como son el sobrepeso y la obesidad, el infarto del miocardio, la edad avanzada, la enfermedad valvular, la hipertrofia ventricular izquierda, el ser hombre, la hipertensión arterial. Y si recordamos, todos estos factores de riesgo también pueden ser mayores, digamos que más frecuentes en los pacientes que presentan diabetes mellitus. Recordemos entonces que en pacientes con diabetes mellitus, por cada aumento del 1% de la hemoglobina glicosilada se va a asociar con un aumento del 8 a 16% en el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. Entonces, aparte entonces de que es un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca, sabemos que hay una fuerte asociación de la diabetes mellitus con cada uno de estos factores de riesgo, lo cual pues aumenta el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Digamos que antes los primeros estudios que habían de diabetes mellitus, pues no se le ponía cuidado pues a esta relación, y digamos que no hay datos, por ejemplo, en los primeros estudios que se hicieron en general con los pacientes diabéticos con respecto a la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes diabéticos. Ya en el ACORD ya hay un dato de incidencia de insuficiencia cardíaca alrededor de un 4%, y de ahí en adelante todos los otros estudios cada vez ven más esa asociación entre insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus, y ya se reporta ese grupo de pacientes, y cada vez el número de pacientes con insuficiencia cardíaca que participan en estos estudios es mayor. Y de hecho, pues casi todos los estudios que están haciendo en insuficiencia cardíaca, en diabetes mellitus, siempre tienen que valorar el riesgo cardiovascular de los medicamentos que se están probando en diabetes. Entonces, en estos diversos estudios dirigidos para los pacientes diabéticos, digamos que la incidencia de insuficiencia cardíaca oscila entre un 4% hasta un 28% de incidencia de insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Con respecto a la prevalencia de diabetes mellitus en pacientes con insuficiencia cardíaca en la población general, esos son registros de diversos países. También aquí están los grupos de edades, los años que se publicó, y digamos que la prevalencia de diabetes mellitus en insuficiencia cardíaca osciló también entre un 12 hasta un 30%, y la prevalencia de diabetes sin insuficiencia cardíaca, como podemos ver en la población general, es mucho menor que cuando está asociada con insuficiencia cardíaca. O sea, definitivamente el presentar diabetes mellitus hace que el paciente presente mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, y se ve tanto en la población general en los diversos países como les he mostrado. También digamos que la diabetes mellitus se asocia frecuentemente con los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Estos ya son los que habíamos anteriormente, eran estudios en pacientes diabéticos. Estos ya son estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, y se observó cuál es la prevalencia de diabetes mellitus en este grupo de pacientes. Entonces, en el estudio CHART se encontró una prevalencia del 27%, en el estudio EFESUS de 32%, en el Paramount de 37% y en el Paradigm de 34%. O sea, como podemos ver, tanto en pacientes con fracción de eyección preservada como fracción de
eyección reducida, la incidencia de diabetes mellitus en un promedio es alrededor de un 28 al 30%, logrando un pico hasta un 37%. Entonces, nuevamente hay una fuerte asociación de diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca. Esta es la prevalencia de diabetes mellitus en ensayos seleccionados de insuficiencia cardíaca, están incluidos algunos de los que hemos mencionado, y como pueden observar también, entonces la prevalencia es alta, oscila entre alrededor de un 15% hasta un 47% de incidencia de diabetes mellitus en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La incidencia también de insuficiencia cardíaca aumenta, así como la insuficiencia cardíaca aumenta con la edad, también la incidencia de diabetes mellitus también aumenta con la edad, y esta asociación pues se hace más fuerte cuando están estas dos enfermedades asociadas. Esta es la incidencia de falla cardíaca a 6 años por 1.000 pacientes por año, en los cuales se quiso valorar, entonces está por grupos de edad, y se valoró entonces pacientes diabéticos que están en línea roja y la línea azul, pues, pacientes sin diabetes. Como se puede observar, entonces los pacientes que eran diabéticos tenían una incidencia mayor de insuficiencia cardíaca a 6 años, y digamos que en conclusión en este estudio se observó que más o menos los pacientes con diabetes mellitus desarrollaban insuficiencia cardíaca 2.5 más veces que los pacientes sin diabetes mellitus. La incidencia de insuficiencia cardíaca a los 6 años fue 30% versus 12.4 en casos por 1000 años por persona año, y la tasa de incidencia absoluta de insuficiencia cardíaca aumentó constantemente en la edad en ambos grupos. O sea, digamos que a medida que iba avanzando la edad, pues aumentó la incidencia de insuficiencia cardíaca, como conocemos, pero el aumento de la insuficiencia cardíaca fue siempre mayor en el grupo de los pacientes diabéticos. Y se observó una mayor diferencia entre los dos grupos digamos, en los grupos de edades más jóvenes. Por ejemplo, aquí entre los 45 y los 65 años, la diferencia de incidencia es mayor a favor de los diabéticos, y ya aunque se mantiene esa diferencia a favor, más, digamos que mucho más frecuente en pacientes diabéticos, esto se estrecha un poco más a medida que se avanza la edad. También digamos que no solamente hay una mayor frecuencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos, sino que los pacientes diabéticos tienen un peor pronóstico en los pacientes que presenten insuficiencia cardíaca. Esto es valorando muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con o sin diabetes mellitus, según la fracción de eyección. Entonces en color rojo están los pacientes diabéticos, y en color azul los pacientes que no presentaban diabetes. En este grupo de pacientes son pacientes que tienen fracción de eyección reducida y que son diabéticos. Esta es la incidencia entonces de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y como se puede ver en ambos grupos, tanto en los pacientes diabéticos con fracción de eyección reducida como fracción de eyección preservada, la incidencia del punto final primario era más frecuente que en aquellos pacientes que no presentaban diabetes mellitus. O sea que también el riesgo de complicaciones es independiente de la fracción de eyección, tanto en reducida como en conservada, el riesgo de diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca está latente allí. Un poco más para observar también en diversos ámbitos este mayor riesgo. Entonces esto es diabetes mellitus tipo 2 y mortalidad en insuficiencia cardíaca, tanto en estudios poblacionales y como vamos a ver también en estudios en pacientes ambulatorios. Son estudios poblacionales en los cuales entonces se pueden ver aquí pacientes con diabetes mellitus, la mortalidad por cualquier causa, y la mortalidad del riesgo cardiovascular en este caso. Digamos que en todos los pacientes que presentan diabetes mellitus, la incidencia de mortalidad fue mayor por cualquier causa y causa cardiovascular al comparar con los pacientes que no presentaban diabetes. Inclusive en este registro se ve que también la incidencia de muerte súbita tiene un riesgo relativo de 3, en la cual los pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca tienen mayor riesgo de muerte súbita. Este también es ya para valorar la parte de estudios ya con fracción de eyección reducida, y nuevamente también podemos observar que la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad cardiovascular, en la mayoría de este tipo de estudios se observó un aumento de la mortalidad por cualquier causa o por causa cardiovascular, tanto en pacientes con fracción de eyección reducida como en pacientes con fracción de eyección preservada. O sea que el riesgo también de los pacientes con fracción de eyección preservada existe, y también el riesgo de mortalidad. Estos son pacientes ya de consulta externa, en los cuales también se ve que también aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa y por causa cardiovascular, sobre todo por cualquier causa. No hay muchos datos en la parte de cardiovascular, pero en este grupo de pacientes diabéticos también se observa un aumento de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que presentan diabetes mellitus en forma asociada. Entonces, como podemos observar,
sabemos que es más frecuente la insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus, sabemos que pueden también involucrar tanto pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como preservada, y también son pacientes que van a tener un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa y también hospitalización por insuficiencia cardíaca. Con respecto a la fisiopatología, rápidamente, recordemos entonces, este es nuestro paciente que tiene diabetes mellitus, presenta unos disturbios metabólicos en que incluye hiperglicemia, y resistencia a la insulina, dislipidemia, acumulación digamos que ácidos grasos, obesidad, inflamación, y todo esto va a llevar a un estrés oxidativo, a neuropatía autonómica, a un compromiso de la hemostasis del calcio y activación del sistema renina angiotensina aldosterona, y esto va a llevar entonces a disfunción endotelial, aterosclerosis, a fibrosis cardíaca, a disfunción cardíaca tanto sistólica como diastólica y a insuficiencia cardíaca. Como vamos a ver, hay varios espectros del compromiso de la diabetes mellitus en el corazón. Una parte está relacionada con la aterosclerosis, pero también hay otro grupo de pacientes en los cuales no se observa obstrucciones de placas ateroscleróticas en las coronarias, y lo que se observa entonces son cambios metabólicos como la resistencia a la insulina, ácidos grasos libres, cambios estructurales como fibrosis, alteraciones de la perfusión, alteración de la microcirculación, disfunción autonómica, y esto va a llevar entonces a una enfermedad cardíaca diabética. Y en este grupo de pacientes no se va a encontrar entonces obstrucción de las coronarias, no se va a encontrar placas ateroscleróticas, sino que se van a este tipo de cambios metabólicos inflamatorios que van a llevar entonces a una alteración de la contractilidad a nivel del miocardio, y va a llevar entonces a una enfermedad cardíaca diabética o una cardiomopatía diabética. Entonces, se caracteriza por fibrosis, rigidez miocárdica, produce tanto disfunción diastólica como disfunción sistólica, y esto pues va a afectar entonces el funcionamiento del corazón de nuestro paciente. Aquí para, digamos que mirarlo todos los componentes de la fisiopatología, el compromiso de la diabetes mellitus en la parte de la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos obesidad, hay una hiperglicemia, síndrome metabólico, lipidemia, hipertensión, enfermedad renal crónica. Todos estos factores de riesgo muy frecuentemente están asociados a la diabetes, y todo esto va a llevar entonces a disfunción endotelial, a estrés oxidativo, inflamación, remodelación vascular, aterogénesis, enfermedad coronaria, y va a desarrollar entonces, por ejemplo, cuadros de insuficiencia cardíaca. Este es un compromiso, como les mencionaba, la incidencia de enfermedad coronaria aterosclerótica es mayor en el paciente diabético, pero fuera de este compromiso de enfermedad aterosclerótica, como les comentaba, también está la miocardiopatía diabética, en la cual hay una alteración de la microcirculación de la parte de la fibra miocárdica, con fibrosis, con disfunción diastólica generalmente, y estos pacientes que también presentan hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, también van a producir una cardiopatía hipertensiva, y todo esto pues va a llevar entonces a un compromiso de la diabetes del corazón por parte de la diabetes. O sea, como les explicaba, es multifactorial. Tenemos la cardiopatía diabética, también tenemos la enfermedad coronaria, y si está asociado también la hipertensión arterial, pues también tendrá un componente de cardiopatía hipertensiva en este grupo de pacientes. Entonces, digamos que los fenotipos del compromiso de la diabetes en insuficiencia cardíaca, los que ya conocemos, puede haber disfunción diastólica del ventrículo izquierdo sin síntomas de insuficiencia cardíaca, puede haber insuficiencia cardíaca ya con fracción de eyección preservada, o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los pacientes entonces que tienen disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que aún no han desarrollado síntomas, realmente son pacientes con diabetes mellitus. Digamos que es muy frecuente que esos pacientes con diabetes presenten disfunción diastólica. Hasta un 75% de los pacientes con diabetes pueden presentar disfunción diastólica, y generalmente se desarrolla en las fases tempranas de la diabetes mellitus. Por esa razón son pacientes generalmente más jóvenes de los que vemos generalmente tienen presión arterial normal y tienen un control óptimo de la diabetes mellitus, y digamos que el grado de alteración de la glicemia se va a correlacionar con la severidad de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y el aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Entonces, digamos que el mensaje es que la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes mellitus pueden presentar disfunción diastólica, y aún no tenemos pues síntomas de insuficiencia cardíaca. Este grupo de pacientes, digamos que pueden progresar a síntomas y ya presentar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Digamos que casi de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus tipo 2 tienen fracción de eyección conservada.
Generalmente ya cuando desarrollan síntomas son pacientes que son ya mayores, que son hipertensos y generalmente es más frecuente en las mujeres. A veces el diagnóstico es difícil porque pueden presentar síntomas leves o solamente con el ejercicio, y estos pacientes pues tienen otras comorbilidades que también pueden ocasionar disnea, como es el disacondicionamiento físico, la obesidad o la EPOC. Entonces en este grupo de pacientes a veces el diagnóstico puede ser difícil y ahí nos puede ayudar entonces los péptidos natriuréticos. La insuficiencia cardíaca con fallo de ejecución conservada generalmente se asocia con complicaciones leves de diabetes mellitus y generalmente está más presente en las etapas tempranas de la diabetes mellitus. Digamos que esto se contradice con respecto a los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, en los cuales se asocian con unas complicaciones más graves y generalmente son un poco más tardíos, y en los cuales la gravedad del compromiso miocárdico está relacionado con la hiperglicemia. La principal causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en pacientes diabéticos es la enfermedad coronaria. Recordemos entonces que la diabetes mellitus se asocia con 2 veces el riesgo de presentar enfermedad arterial coronaria y ACV isquémico, y aumentan también 2 a 4 veces la mortalidad por enfermedad coronaria y ACV isquémico. Y recordemos que entonces que la enfermedad arterial coronaria generalmente en el paciente diabético, y que lo hace complejo, es difuso, es multivaso y puede conducir en algunas ocasiones a infartos silenciosos. Con respecto al tratamiento, entonces recordemos que, como vamos a observar, el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes no va a salir mucho del manejo que ya conocemos del paciente con insuficiencia cardíaca. Aplica también lo mismo para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No hay mucho tipo de opciones de tratamiento, pero lo ideal en este grupo de pacientes es un abordaje multifactorial del paciente diabético en las clínicas de insuficiencia cardíaca, con esta gran recomendación que todos conocemos, en la cual se le va a dar un abordaje multidisciplinario al paciente, y esto está, digamos que ha demostrado mejoría en los resultados. Importantísimo siempre en este grupo de pacientes los cambios de estilo de vida, los estilos de vida saludables, no olvidarlos, no solamente es medicamentos y dispositivos, sino que siempre hay que hacer énfasis en esto, eliminar el consumo del tabaco, seguir una dieta saludable, seguir un programa de ejercicios adecuados, control de peso, que esto es importantísimo para el paciente con diabetes, pero también para el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente hipertenso, etcétera. Con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en este caso vamos con fracción de eyección reducida, se sigue el mismo tipo de manejo que en el resto de pacientes. Digamos que no hay estudios específicos para valorar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Toda esta información se ha sacado de los subgrupos de los estudios, en los cuales, como les demostré, había más o menos una incidencia o una prevalencia, perdón, de diabetes entre un 15 a un 30%. Entonces, en esos subgrupos se saca la información y se puede obtener, y lo que se ha visto es que los mismos resultados que se observan de beneficio, por ejemplo, en IECA, antagonistas receptores de mineralocorticoides, bloqueador de angiotensina aldosterona, y en los pacientes, por ejemplo, con los ARNI, tienen los mismos beneficios en pacientes con o sin diabetes. Por esa razón, las guías se siguen iguales. Hay algunos datos puntuales, por ejemplo, en los pacientes con diuréticos hay que tener cuidado con el uso de hidroclorotiazida, porque realmente puede tener un aumento, una alteración metabólica mayor en los pacientes con diabetes con respecto a la hiperglicemia y a la alteración de los lípidos. Con respecto al resincronizador, el cardiofibrilador, se aplican los mismos criterios en los pacientes sin diabetes, pero hay que recordar que los pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca tienen un mayor riesgo de presentar arritmias ventriculares complejas y muerte súbita que los pacientes que no son diabéticos. Con respecto a los IECA y a los bloqueadores de receptores de aldosterona, hay que tener en cuenta que este grupo de pacientes y de angiotensina, este grupo de pacientes, los pacientes diabéticos, tienen mayor riesgo de presentar enfermedad renal crónica, por consiguiente tiene mayor riesgo de elevación de ácidos y mayor riesgo de elevación de potasio. Entonces, en este grupo de pacientes que estamos con estos medicamentos, hay que hacer un seguimiento de pronto un poco más estricto con respecto a la creatinina, al nitrógeno ureico y al potasio. Y con respecto a los pacientes con respecto a los ARNI, a la neprilicina valsartán, el sacubitril valsartán, tiene las mismas indicaciones que los pacientes no diabéticos. Lo que se ha visto en algunos subgrupos es que en este grupo de pacientes este medicamento de sacubitril valsartán tiende a disminuir un poco más la hemoglobina glicosilada en comparación con el enalapril, y la utilización de insulina o el inicio de insulina y antidiabéticos orales fue menor en ese grupo de pacientes.
Con respecto a los resincronizador, tiene las mismas indicaciones, tiene los mismos beneficios, igualmente la ivabradina, y con respecto a terapias más avanzadas como el trasplante cardíaco, recordemos que este grupo de pacientes pues tiene un riesgo mayor de presentar infecciones y generalmente son pacientes que van a tener de pronto daños de órganos blancos adicionales, pueden tener enfermedad arterial periférica, pueden tener compromiso del riñón y de pronto requerir un trasplante cardiorrenal, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta, pero digamos que el esquema para pacientes con fracción de eyección reducida es el mismo esquema que conocemos en la escuela de las piedras angulares, son IECA o ARA2, si no es tolerable IECA, más beta bloqueador, más la parte de los antagonistas de los megacorticoides, y de acuerdo si persiste o no con síntomas, tenemos esta parte de los ARNI o la parte de los resincronizador o la ivabradina. Con respecto al beta bloqueador, se me olvidaba mencionar, los que más recomiendan en pacientes diabéticos, pues es los que ya conocemos, no mencionan tanto el nebivolol, los que dan mayor fuerza al metoprolol succinato, al carvedilol y al bisoprolol. Y lo que dicen ellos es que el riesgo, que siempre hemos conocido, que el riesgo que ellos puedan opacar un poco los síntomas de hipoglicemia es mínimo, y el beneficio con respecto a muerte súbita, a rehospitalizaciones, a mortalidad, es mucho mayor que ese posible riesgo de enmascarar la hipoglicemia, que no es tan frecuente. Con respecto al tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces tenemos todos estos grupos de manejo para el tratamiento con diabetes mellitus tipo 2. Digamos que siempre la piedra angular ha sido la metformina, ya vamos a mirar esa parte. Recordar que en las guías siempre lo que se menciona es que está contraindicado el uso de las glitazonas en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca porque aumentan el riesgo de descompensación y rehospitalizaciones. En este grupo de pacientes no se utiliza este tipo de medicamentos. Entonces, bueno, y digamos que antes lo que se veía era que era un registro, digamos, un resultados neutro en este grupo de medicamentos, en este grupo de pacientes, hasta que se han llegado los últimos estudios con los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, o sea, los inhibidores del CGLT2 y los agonistas receptor del péptido similar glucagón tipo 1, que son los que han demostrado disminución de mortalidad y de hospitalizaciones. Entonces, en rasgos generales, entonces digamos que estos inhibidores del CGLT2 lo que han demostrado es la disminución de hospitalizaciones. Todos estos medicamentos no tienen estudios específicos para pacientes con insuficiencia cardíaca, pero debido a los primeros resultados que se han obtenido, ya están digamos, en curso estudios que están valorando el paciente exclusivamente con insuficiencia cardíaca asociado pues, a diabetes mellitus. La metformina igual no tiene estudios. En estudios observacionales se ha visto que está asociado con menor riesgo de mortalidad que la sulfonilurea y que la insulina, y el riesgo de beneficio está desconocido, pero de todas maneras sigue siendo el medicamento de primera línea para los pacientes con diabetes mellitus. Los antagonistas receptores GLP-1, específicamente el liraglutide, pues ya, como vamos a ver, ha demostrado disminución del punto final primario, que fue hospitalización, infarto de miocardio y muerte cardiovascular. Las sulfonilureas no tienen pues datos con respecto a mortalidad, comparado con metformina tiene mayor riesgo de mortalidad. La insulina también se observó una cierta tendencia a tener un mayor riesgo de mortalidad al compararse con metformina, y su riesgo de beneficios es desconocido. Y los niveles de PP4 también, digamos que vamos a hablar de la saxaglitina, que está contraindicada en falla cardíaca por aumento de las rehospitalizaciones, y los otros tienen un efecto neutro. Entonces aquí podemos observar entonces con respecto a la parte de los resultados cardiovasculares. Entonces la saxaglitina definitivamente está contraindicada en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque incrementa las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La loglitina también se ha visto que también puede aumentar la hospitalización por insuficiencia cardíaca y está contraindicado. La sitaglitina tiene un efecto neutro. Los agonistas receptores GLP-1, ya les comenté que con respecto a la liraglutide y semaglutide tiene evidencia con respecto a disminución de muerte cardiovascular, no en efecto de hospitalizaciones, y la empaglifosina, la canaglifosina, definitivamente encontraron disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos son, digamos, entonces lo que yo les mencionaba, los estudios hasta ahorita han sido neutros con respecto a la parte de seguridad cardiovascular, y esto fue los estudios que ya empezaron a demostrar beneficio con respecto al punto final primario de mortalidad de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El EMPAREF, que fue el primero que se publicó, con la empaglifosina, una disminución del 14% del punto final primario, ese fue el tiempo de seguimiento. El liraglutide con el 13%, la semaglutida también con 26%, en la canaglifosina con 14%. Digamos que hasta ahorita estos son los únicos medicamentos que han demostrado disminución de los puntos finales primarios en este grupo de pacientes.
Hasta ahora en las guías es la única recomendación que está la empaglifosina, porque los otros estudios no habían salido, seguramente más adelante van a salir más recomendaciones en las guías, pero digamos que se debe considerar el tratamiento con empaglifosina para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca y prolongar la vida. Con respecto a una forma práctica, cómo podemos enfocar ese grupo de pacientes según la hemoglobina glicosilada, entonces una hemoglobina glicosilada de 7 a 10%, siempre cambios de estilo de vida, más metformina, más un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1, puede utilizarse, pero si ya la hemoglobina está por encima del 10%, cambios de estilo de vida, metformina, agonista GLP-1 más insulina en este grupo de pacientes que requieren un mayor control de la hemoglobina glicosilada. Como conclusiones, entonces, tenemos que las personas con diabetes mellitus tienen un riesgo mayor de presentar insuficiencia cardíaca. La obesidad y la resistencia a la insulina son factores de riesgo importantes para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El riesgo de insuficiencia cardíaca asociada a la edad es significativamente más alto en personas con diabetes que en personas sin diabetes mellitus. Como les mostré, la diabetes mellitus se asocia con un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca con respecto a rehospitalizaciones, muerte súbita y mortalidad por causa cardiovascular y por cualquier causa. Las personas con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca tienen un mayor riesgo de muerte cardiovascular que en los pacientes que no presentan diabetes. Recordemos que siempre en los pacientes con insuficiencia cardíaca y más en este grupo de pacientes que es diabético se tiene que hacer un abordaje multidisciplinario y idealmente manejarse en clínicas de insuficiencia cardíaca. El tratamiento, recordemos que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es similar que en el paciente que no presenta diabetes mellitus, con algunas recomendaciones que les mencioné en su momento. El tratamiento para diabetes mellitus tipo 2, ya les mostré entonces cuáles son los medicamentos que tienen de evidencia, siempre cambios de estilo de vida, siempre metformina como primera línea y asociar los medicamentos que han demostrado disminución de los puntos final primario. Y a raíz de todas estas asociaciones y el aumento de la incidencia de la asociación de insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus, hay estudios en cursos ya específicamente para pacientes con insuficiencia cardíaca y esperamos entonces que nos dé mayor luz con respecto a estos grupos de pacientes. Muchas gracias.